Argentina es un país raro, extraño. Tiene un sistema que destruye a la gente que vive adentro del país. Ahora, ¿hay solamente perdedores en este sistema que te destruye a vos, comerciante, industrial, asalariado, cuentapropistas? No. También hay ganadores. Ahora, esos ganadores son parte del problema de nuestra decadencia. Estoy hablando de los empresarios prebendarios, que nos dicen el verso, nos meten el verso, de que sin una economía que no compita con el mundo, sin que los precios acá sean carísimos comparados con afuera, no se puede desarrollar una industria de origen nacional. La segunda parte del problema, la segunda corporación que nos devora, es la de los políticos. Un conjunto de impresentables que en general ni siquiera pueden leer un discurso en el Congreso. También nos han hecho creer que sin engordar el tamaño del Estado a límites absolutamente insostenibles, no hay un Estado que genere derechos. Falso. En tercer lugar, la tercera corporación que nos devora es la de los sindicalistas, que con el cuento de la justicia social han armado una maraña de leyes laborales cuya consecuencia es 5 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Sabe lo que es un trabajador en negro? Es un trabajador que no tiene ningún tipo de derecho, no tiene jubilación, no tiene medicina, no tiene aguinaldo, no tiene nada. Argentina tiene que cambiar este sistema por otro, que es el que aplican los países a los cuales le va bárbaro. Chile, Perú, en alguna medida también Paraguay, son ejemplos de lo que Argentina tiene que hacer. Ya no es más Australia o Canadá nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo son países que hace 40 años los mirábamos muy desde arriba. El futuro de Argentina es el libre comercio, pero para no morir en el intento, como ocurrió en el pasado, necesitamos un Estado de impuestos razonables y costos laborales mucho más reducidos que en la actualidad. Basta, Moyano, de currar con la justicia social. Vamos a hablar ahora de derechos humanos, diversidad y género. El liberalismo, la ideología que yo defiendo, es la gran defensora, la gran generadora de derechos humanos en la historia. En la etapa precapitalista, el hombre era poco más que una simple cosa. Sin embargo, la izquierda en el mundo pretende erigirse en la gran defensora de los derechos humanos. Yo le pregunto a la izquierda entonces, ¿cuáles son los derechos humanos en la Venezuela del dictador Maduro? ¿Cuáles eran los derechos humanos en la China de Mao Zedong? ¿Cuáles eran los derechos humanos en otras dictaduras socialistas que ha habido? La Asamblea de los Derechos Humanos, en su declaración, establece un sinfín de derechos humanos a lo largo de 30 artículos y 10 páginas. Sin embargo, en Argentina, los derechos humanos parecen haber sido secuestrados por solo los defensores de una parte de los asesinos durante los 70, aquellos que se esconden detrás de las polleras de Eve de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos. La justicia respecto de los militares tiene que tomar una decisión. O los juzga y condena si los encuentra responsables de crímenes de lesa humanidad, o si no, los libera. Pero las prisiones preventivas, como forma de impartir venganza y no justicia, no es sostenible, no es tolerable. En cuanto a la educación sexual, nosotros estamos de acuerdo con la educación sexual integral, ESI, en la medida en que sea un complemento de la educación sexual que los chicos reciben en la casa materna. Ahora, no estamos para nada de acuerdo con que la educación sexual integral degenere en ideología de género. Gracias. Nosotros queremos que Argentina algún día tiene que dejar de discutir y revisar los trágicos 70. No es posible construir un futuro si permanentemente revolvemos un pasado trágico como al que me refiero. Por lo tanto, antes de darlo por cerrado, tenemos que también juzgar a los terroristas que mataron inocentes a mansalva durante los 70. El tema, tal como salió sorteado, es educación y salud. Quien tiene los primeros 2 minutos de este eje temático es el candidato José Luis Espert. Aquel prócer que era Domingo Faustino Sarmiento decía que todos los problemas son problemas de educación. Y estamos en problemas con la educación. Por eso vamos a proponer declarar la educación en Argentina servicio público básico y esencial para limitar el derecho de huelga. No puede ser que los chicos que van a las escuelas públicas, que en general son chicos de bajos recursos, sepan apenas comience el año que van a perder entre 40 y 50 días de clase
fruto de los paros. Basta de paros Baradel. Además, vamos a revisar por completo el estatuto docente, revisando aquellas concesiones excesivas en materia de licencias, ausentismo y enfermedad. Además, para realmente realizar una lucha frontal contra la pobreza y la indigencia, vamos a relanzar las escuelas técnicas para aquellos chicos que no deseen continuar con estudios universitarios. En cuanto a la universidad es carísima, cuesta muchísimo dinero. Y hoy Argentina gasta mucho y mal en materia de política universitaria. Nosotros creemos que es necesario acercar, conectar más a aquel que usa el servicio educativo con aquel que lo paga. Nos parece muy injusto que un chico tal vez muy pobre en algún recóndito lugar del país esté pagando IVA por el sachet de leche que compra para financiar los estudios de un chico de clase media que podría tranquilamente pagárselo. Por lo tanto, nuestra propuesta será arancelar la universidad pública para financiar con el producido de ese arancel becas para los chicos con mejores notas y que no puedan afrontar los estudios. Nos parece además importante restablecer el examen de ingreso para que realmente estudien aquellos que están dispuestos a dar todo por un título universitario. En el bloque de Economía y Finanzas, yo comentaba de qué manera Argentina había decaído en los últimos 70 años, en parte y solo en parte por el tipo de sindicalismo que Argentina había construido en los últimos 70 años. Por eso una reforma crítica en el sistema de salud que nosotros proponemos es quitarle las obras sociales a los sindicatos. La medicina para los trabajadores en ningún lugar del mundo se la provee desde el sindicalismo. Luego de quitarle las obras sociales a los sindicatos, ahí vamos a poder realmente integrar un sistema de salud, integrando, repitiendo las palabras, el servicio de salud que otorgan los hospitales públicos, lo que estuviera en manos de las obras sociales sindicales y la medicina prepaga. Este sistema funciona perfectamente en Europa. En Europa existe este tipo de servicio y no hay ningún problema para replicarlo en Argentina. Y por encima de ese servicio básico, la medicina prepaga está al acuerdo. Último minuto libre es ahora para el candidato José Luis Espert. Este es un momento de una muy honda emoción de mi parte. Estoy cerrando el primer debate presidencial de la historia por ley. Yo, como decía al principio de mi presentación, un ciudadano común, como vos, sin ninguna experiencia política previa y sin haber sido funcionario nunca de ningún gobierno. Me toca cerrar el debate, insisto, momento de una gran emoción. La gente votó dentro de la grieta el 11 de agosto, una falsa grieta. Hay una enorme similitud entre el gobierno de Cambiemos y el kirchnerismo. La cantidad de medidas económicas que han tomado son muy similares ambos. Cepo cambiario, default de la deuda, impuestazos, control de precios, etc. El gobierno de Cambiemos probablemente no pudo evitar que volviera el kirchnerismo. Estoy convencido que nosotros sí lo podemos hacer. Gracias. Es la marcha del